Este video es exclusivamente para aquellas personas que ya estén corriendo unas campañas publicitarias o sus anuncios para un e-commerce y que realmente tengan la intención de escalar y llegar a cifras mayores porque, bueno, están estancados y demás y no saben cómo progresar. Justamente en el video de hoy vamos a dar cómo analizar las métricas de nuestros anuncios para poder tomar decisiones justamente y qué cosas poder optimizar para nosotros poder mejorar nuestros resultados, salir de nuestro estancamiento, ¿ok? Así que si eres una persona que tiene un e-commerce, está estancado o no sabe realmente cómo analizar las métricas, porque se confunde y demás, no sabe qué métricas analizar, no sabe ni siquiera qué significan, este video es para vos, ¿ok? Pero es importante aclararlo porque en este video no vamos a dar ni cómo lanzar una campaña publicitaria, ni cómo hacer creativos, nada más. Vamos a dar pura y exclusivamente métricas, vamos a hablar de métricas, de qué significan, de cómo las podemos utilizar a nuestro favor, de cómo analizar, etc, etc, etc. Y este es el episodio 3 de Cero a Experto en Anuncios, ¿ok? Por eso es un poco más avanzado, ¿bien? Entonces, bueno, arrancamos. ¿Qué métricas podemos colocar en el administrador de anuncios? Ok, primeramente vamos a ver eso porque muchas veces en nuestras campañas publicitarias nos aparecen métricas totalmente inútiles que no nos sirven para prácticamente nada, solamente son las métricas default que nos da Meta, que son, bueno, resultados, nos da impresiones, creo, en el primer lugar, alcance y poco más. Así que prácticamente no nos está detallando nada. Bien, entonces, primero, en la primera parte de este video vamos a ver qué métricas poner en el administrador de anuncios. Yo diría que son las obligatorias, después vamos a ver unas métricas que son específicamente de análisis de rendimiento y también para analizar creativos, pero yo les hice una lista que está acá de las métricas que yo recomiendo que son, o bueno, las métricas que son como prácticamente fundamentales, ¿ok? Las básicas. Y después vemos unas más específicas y también vamos a ver cómo las podemos, digamos, poner. Entonces, la primera parte, bien, va a ser dónde personalizamos las métricas, es decir, dónde nosotros podemos personalizar justamente todas estas métricas de, las métricas que nos aparecen de Meta. Acá, en la parte del Ads Manager, recuerden, saqué una captura, acá están las campañas, los conjuntos de anuncios, los anuncios, y justamente acá vamos a tener una parte que dice columnas, ¿ok? Y acá van a estar las columnas predeterminadas. Bien, yo tengo justamente, creo que la que aparece normal es la de rendimiento, o rendimiento y clics, o entrega, no me acuerdo cuál. Pero es importante que ustedes vayan a este botoncito acá abajo y pongan personalizar columnas, ¿ok? Entonces, después de que ustedes le den a este botón de arriba, les va a aparecer justamente esto que ven acá abajo. Y ustedes tienen que seleccionar lo de personalizar columnas. Y en ese momento se les va a abrir justamente esta pestaña. Bien, esta pestaña es pura y exclusivamente para modificar las columnas. Si vemos a la derecha, nos aparecen las columnas que tenemos puestas ahora. Yo estas columnas que ven acá, o sea, esto no le va a aparecer a ustedes porque yo ya las tengo personalizadas, entonces a ustedes le van a aparecer otras. Y lo que tienen que hacer es borrarlas todas, es decir, darles acá a la flechita y borrarlas todas y empezar de cero. De cero a poner estas métricas que, como digo, son las métricas literalmente con el nombre. Obviamente que hay algunas que están abreviadas porque son muy largas, por ejemplo, costo por visualización al contenido o visitas a la página de destino y demás, las abrevié, pero se entiende. ¿Ok? Estas son las métricas que yo diría esenciales. ¿Tá? Agregué una que es una métrica personalizada, que para hacer una métrica personalizada lo que tienen que hacer es apretar acá en personalizadas y ahí les va a aparecer para poder crear una métrica y solamente tienen que poner compras, ¿ok? Dividido visitas a la página de destino, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo se hace esto de normal? O sea, ¿cómo colocamos las métricas? Acá tenemos un buscador y en el buscador es donde vamos a poner las métricas por su nombre o categoría, ¿bien? Les recomiendo que pongan por su nombre, o sea, por el nombre. Es decir, van a poner en el buscador, van a poner entrega, presupuesto, importe gastado, compras y después. Y después vamos a ver cómo vamos a poner, por ejemplo, métricas como valor de conversión de compras o costo por compra o costo por pagos iniciados, que no es lo mismo. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, en el buscador valor de conversión de compra, no nos va a aparecer nada. Pero por lo siguiente que vamos a ver ahora. Bien, que justamente
nos va a aparecer, por ejemplo, si ponemos compras, nos va a aparecer compras y nos va a aparecer 3 palomitas, ¿ok? Que por defecto van a estar seleccionadas si nosotros ponemos total. Pero ¿qué pasa? Cada una de estas palomitas quiere decir, o sea, va a significar otra métrica. O sea, tenemos lo que es total de compras, valor de conversión de compra y costo por compra. Entonces, los nombres que contengan valor o costo por se encuentran en métricas generales que se desglosan en estas palomitas, como se muestra en la imagen. Entonces, métricas como valor de conversión de compra o costo por pago iniciado o costo por artículo de agregado al carrito van a estar en desgloses como este. Si nosotros la queremos poner, por ejemplo, artículo agregado al carrito, perdón, costo por artículo agregado al carrito, vamos a tener que ir a la métrica de nombre artículos agregados al carrito y nos van a aparecer estas 3 palomitas y le vamos a dar a costo. Y con eso vamos a conseguir el costo por artículo agregado, al carrito. Ahí va. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que cuando nosotros, por ejemplo, le demos a compras, por ejemplo, o valor de conversión de compra, lo que sea, automáticamente se nos van a hacer una especie de desgloses en la misma métrica, que solo son métricas que estorban. O sea, este desglose que nos hace Meta son métricas que estorban y nos confunde de lo principal. Entonces las vamos a desactivar todas. Dejamos cada uno de estos espacios que aparezcan vacíos, sin las palomitas. Es decir, cuando ustedes pongan una métrica, le van a aparecer con las palomitas puestas y simplemente lo que vamos a hacer es sacarlas todas. Y bien, de esta manera van a poder colocar las métricas personalizadas de acuerdo a la lista de métricas que les deja acá. Pueden obviamente pausar el video y colocarlas a la misma vez que lo están viendo, es lo que les recomiendo, ¿ok? Obviamente que recuerden que esta lista de métricas es solamente para e-commerce. La lista de métricas cambia cuando, por ejemplo, son anuncios para páginas web y demás, pero como mi canal de YouTube se trata de e-commerce, ustedes pongan estas métricas que son para e-commerce. Ahora sí, vamos a lo grueso, a lo importante, a la razón del título de este video. ¿Qué métricas analizar para ver si funcionan o no nuestros creativos, nuestras campañas, etcétera? Bien. Primero, quería plantar 2 bases, digamos, que es cómo analizamos los datos y también algo que hablé en otros videos, cómo identificamos cuando un anuncio es ganador. ¿Por qué? Porque recuerden que, si recordarán en mis otros videos, el principio o el principal objetivo que vamos a tener en nuestras campañas es, primero, identificar si nuestro anuncio es ganador o no. ¿Ok? Entonces, nuestro análisis de métricas se tiene que basar pura y exclusivamente en que si tenemos o no un anuncio ganador. Entonces, ¿cómo identificamos si tenemos un anuncio ganador? Primeramente, si pasa las 10 ventas dentro de un CPA objetivo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Nosotros, sabiendo nuestro CPA break-even, también vamos a colocar un CPA objetivo, es decir, un costo por compra objetivo que queremos conseguir. Cuando un anuncio, alcance las 10 ventas con un CPA objetivo, es decir, por ejemplo, si tiene 12 ventas, pero las primeras 2 ventas no fueron no rentables, o sea, en un CPA no objetivo, las primeras 2 no cuentan. Tienen que ser 10 ventas a partir de que haya conseguido ese CPA objetivo. A su vez, tienen que ser ventas constantes y regulares. Es decir, que un día no puede tener 2 ventas, al otro día 0, al otro día 4, al otro día 0, al otro día 1. O sea, tiene que ser más o menos la misma cantidad de ventas todos los días para considerarse un anuncio estable y ganador. Y luego que tiene que tener un CTR mayor a 2%. Más que nada para confirmar al 100% que es un anuncio ganador y que no esté siendo culpa de que la oferta es muy buena, que también es un buen indicio, pero para certificar 100% que el anuncio es ganador porque tiene calidad y es un buen anuncio, tiene que tener un CTR mayor al 2%. Bien, lo otro es cuando analizamos los datos, ¿ok? Analizamos los datos antes de una planificación nueva de creativos, ¿ok? Entonces, quiere decir que nosotros, una vez que lancemos una ronda nueva de creativos, vamos a esperar una semana y analizar todos estos datos para luego poder sacar otra ronda nueva de creativos. Bien, con eso vas a estar teniendo nuevas ideas e hipótesis
para comprobar en la siguiente ronda de creativos. Entonces es ahí justamente donde nosotros encontramos el valor de haber analizado los datos, digamos, antes de lanzar una nueva ronda. Entonces, por eso mismo tenemos que tener bien coordinado cuando analizamos los datos. Bien, y es importantísimo, porque toda esa data sobrante de la semana nos va a servir para, como dije antes, lanzar una nueva ronda de creativos. Bien. Siguiente punto. Debes entrar al Ads Manager, es decir, al administrador de anuncios, para analizar o ver todos los días las métricas para desactivar lo que no esté funcionando y escalar lo que sí. Esto es importante y también se puede haber media confusión con esto. Cuando yo digo que lancemos los ads y no hagamos nada, literalmente, no quiere decir que nosotros no estemos entrando al administrador de anuncios. Sí, hay que estar entrando al administrador de anuncios porque hay que ver las métricas por lo menos una vez por día. Solamente verlas, o sea, no quiere decir que hagamos una acción y eso es a lo que me refiero cuando digo que no hagamos nada, o sea, simplemente que no modifiquemos nada, capaz está mejor dicho, pero sí tenemos que ver, entrar todos los días para justamente analizar las métricas y ver qué hacer. Sí, desactivar aquel o aquel anuncio porque literalmente está mal, o escalar o lo que sea. Bien, solo para analizar, no para hacerlo. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a mencionar lo que es métricas personalizadas adicionales que son muy útiles. Estas métricas, o sea, nosotros no la puse digamos, en las conversiones normales que son estas, sino que las puse aparte. Yo las recomiendo un montón, pero bueno, obviamente son opcionales. ¿Tá? Tasa de conversión al sitio web, que se hace, o sea, es una conversión personalizada que nos aparece ahí en la opción ahí arriba, se hace poniendo el evento de compras dividido las visitas a la página de destino, ¿ok? Y después otro más, el AOV, es decir, el Average Order Value o ticket promedio también se le suele llamar, que se hace, también es una conversión personalizada y se hace con el valor de conversión de compras dividido las compras. Y ahí sacamos el ticket promedio o el Average Order Value. Bien. Luego, tenemos otras métricas importantísimas, por ejemplo, las reproducciones de video hasta el 25%, reproducciones de video hasta el 50%, hasta el 75% y hasta el 100%. ¿Para qué nos va a servir estas métricas? Estas cuatro nos van a servir para saber exactamente qué personas miraron hasta cierta parte del video. Entonces, con eso sabemos que, por ejemplo, si del 25 al 75% habían en promedio unas 2.000 personas y del 75 al 100% bajaron a 500, quiere decir que justamente yo tengo que, para el próximo creativo, cambiar este clip. O sea, el que está representando entre el 75 y el 100% del video, justamente ese clip que está en ese porcentaje lo cambiamos. ¿Por qué? Porque tiene una baja retención, se puede decir. Así que nada, son métricas que también son muy útiles y ustedes pueden poner. Bien, vamos con métricas de anuncios ganadores y métricas de rendimiento. Las métricas de rendimiento son justamente aquellas métricas que nos van a indicar el rendimiento del anuncio, si el anuncio es rentable, si no, si hay que escalarlo, si hay que desactivarlo, etc, etc, etc. Generalmente estas son las primeras métricas que nos fijamos y por consecuente de las más importantes, sino que las más importantes porque son, o sea, si nosotros tenemos todas otras métricas muy buenas, pero no tenemos un buen CPA, no tenemos un buen ROAS, estamos perdiendo plata al fin y al cabo. O sea, son métricas esenciales. Las métricas de rendimiento son el CPA, que es decir, el coste por adquisición, y el ROAS, el retorno a la inversión en publicidad, que no es lo mismo que ROI, porque ROI quiere decir retorno de la inversión, esto es retorno de la inversión en publicidad, ténganlo claro, porque el ROI abarca muchas cosas como fulfillment, eh, packaging, o algún otro costo, por ejemplo, costo de almacenaje de productos, costo de software, o sea, y el ROAS solamente es lo que invertimos en publicidad en comparación con lo que ganamos en publicidad. ¿Bien? El ROI toma en cuenta no solo las ventas en publicidad, sino que también las de contenido orgánico, que no muchas veces se cuentan, y también tiene otros gastos, o sea, es diferente. Luego, otra métrica, usarás
una u otra en función a tu situación. Es decir, que no siempre nos tenemos que fijar en el ROAS y no siempre nos tenemos que fijar en el CPA para determinar si un anuncio es o no es rentable o lo que sea. Porque a veces decimos, bueno, tenemos un CPA bajo, pero también tenemos un ROAS bajísimo. Bueno, perdón, tenemos un CPA alto, pero tenemos un ROAS altísimo también. Entonces, ¿en qué me fijo? Básicamente nos vamos a centrar en el CPA en etapas iniciales porque es como lo que marca también un poco si estamos perdiendo o estamos ganando plata, es decir, la rentabilidad del producto. Y también nos vamos a fijar en el CPA si tenemos un AOV, o sea, un ticket promedio fijo. ¿Ok? Después el ROAS, nos fijamos en el ROAS cuando ya tenemos un producto validado. El ticket del carrito puede ser variable y justamente en fases de escalado nos fijamos más en el ROAS que en el CPA. Otra de las métricas de rendimiento esenciales, que esto ya lo he dicho, es el CTR. Bien. Las personas que dan clic en el anuncio para visitar la web es de las métricas de rendimiento más importantes que nos indican la calidad del anuncio. Es una de las métricas palanca, que esto ya lo he hablado muchas veces, que nosotros subiendo el CTR estamos como añadiendo una rentabilidad extra en todo lo que es nuestro e-commerce. ¿Por qué? Porque justamente subiendo el CTR nosotros subimos la cantidad de personas que entran a la web por la misma plata. Entonces lo que hacemos es pagamos lo mismo, pero metemos más personas a la web, por lo tanto hay más chances de que nos compren o van a haber más compras en su defecto, por lo tanto el ROAS va a bajar, el ROAS va a subir y el CPA va a bajar. Y por último, es ideal tenerlo encima del 2%, como lo había dicho antes en las métricas de un anuncio ganador. Bien, vamos a métricas de anuncios ganadores y validados, ¿ok? Los anuncios no solo se determinan si son ganadores por el CPA, por el ROAS, por lo que sea, sino que también tienen que tener otras, digamos, métricas como las que vimos arriba. Y estas métricas son justamente para, por ejemplo, analizar el anuncio desde otros puntos, digamos, para no tanto de decidir si dejarlo prendido o dejarlo o apagarlo o identificar si es un anuncio ganador, sino que estas métricas se utilizan más como para ya analizarlo desde otro ángulo, desde otra visión, como para poder mejorarlo, ¿me explico? O sea, supongamos que nosotros tenemos un anuncio ganador en nuestra cuenta, ¿ok? Tenemos un anuncio ganador en nuestra cuenta, pero no sabemos a ciencia cierta en qué mejorarlo para tener mejores resultados. Entonces nos fijamos justamente en estas métricas de anuncios ganadores y validados. Bien, nos fijamos en esto para poder tener y desempeñar un mejor rendimiento en el tema de mis anuncios. Entonces tenemos que una de ellas es la tasa de enganche, ¿ok? Que digamos se llama hook rate, hook de los primeros 3-4 segundos, rate de justamente porcentaje, ¿no? O tasa de enganche, también se le puede llamar, que como está acá. Básicamente es una métrica personalizada que le pueden poner tasa de enganche o hook rate, como quieran, que se hace los 3 segundos plays, o sea, las reproducciones hasta los 3 segundos, dividido las impresiones del anuncio. Esta métrica es donde la gente se detiene el scroll y mira los primeros 3 segundos de video. Es decir, cuánta gente vio el hook. O sea, qué porcentaje de las personas que se les imprimió el anuncio se quedó por lo menos los primeros 3 segundos. El objetivo será tenerlo por encima del 40%. Es decir, si prácticamente la mitad de las personas que les aparece nuestro reel se quedan por lo menos al hook, quiere decir que tenemos buena tasa de enganche. Como digo, el objetivo va a ser tenerlo por encima del 40%, pero obviamente si podemos tenerlo a más, mejor. Después tenemos la tasa de retención, ¿ok? Que la tasa de retención, que también se llama hold rate, ¿ok? Básicamente nos dice la gente que siguió viendo el anuncio después del hook, ¿ok? Es como el video sin contar el hook. El objetivo es que tiene que estar por encima del 30%. ¿Tá? Es decir, que solo puede haber un margen de un 10% entre que la gente vio el hook y siguió viendo todo el video. Solamente se puede por lo menos escapar un 10%, que es como un margen que se suele dejar, hasta el tope. ¿Bien? Y después tenemos la retención específica, que es justamente lo que les estaba mencionando acá,
que es, nos muestra donde la gente dejó de ver el video de nuestro anuncio, ¿bien? Y también el objetivo es estar por encima de la media de la cuenta, ¿ok? Nos sirve para identificar en qué parte del video se fue la mayoría de gente para poder cambiar ese clip y así tener un nuevo creativo para testear y sacar conclusiones. Es justamente lo que les estaba explicando antes. ¿Y cómo podemos optimizar nuestros anuncios en base a todas estas métricas que les acabo de mencionar? Porque sí está muy lindo saber qué métricas nos fijamos, pero, o sea, ¿a qué acción en particular podemos ir para optimizar todos estos anuncios? ¿Bien? Básicamente con esto. Y me van a decir, ¿con un dibujito? ¿Qué significa esto? ¿Bien? Este es el semáforo de decisiones. Es un concepto que yo lo aprendí de Felipe Vergara y que me sirvió una banda. El semáforo de decisiones es una analogía o un concepto para referirnos a nuestra situación en el administrador de anuncios. ¿Qué significa exactamente el semáforo de decisiones? Y así como un semáforo, también hay que ver en qué luz nos encontramos antes de arrancar, ¿ok? Entonces nos paramos, es tal cual o sea, es una analogía para darnos cuenta cómo tenemos que actuar dentro de los ads. O sea, nosotros nos paramos adelante del semáforo, es decir, nosotros nos paramos, analizamos bien nuestros anuncios, que sería esperamos a que cambie el color del semáforo, y dependiendo en qué color nos encontremos, es la acción que vamos a hacer. Si estamos en rojo, nos vamos a parar. Si estamos en amarillo, vamos a hacer otro tipo de acciones. Y si estamos en verde, o bueno, en amarillo nos estamos preparando. Y si estamos en verde, avanzamos. Esto es más o menos a grandes rasgos lo mismo, por eso es una analogía. Pero ¿qué quiere decir exactamente? Si nos encontramos en un semáforo rojo, quiere decir que es una situación crítica. ¿Bien? No estamos siendo rentables o no tenemos ventas directamente. ¿Ok? Que suele pasar mucho al principio. El tema es que al principio suele ser común, pero si ya sigue manteniéndose esta cuestión, hay que ver, ¿no? Hay que accionar. Semáforo amarillo es una situación mala, ¿ok? Donde estamos a un 25% por debajo de nuestra rentabilidad. Es decir, que si tenemos una rentabilidad en cierto punto, nosotros estamos 25% por debajo. Nos falta poco para ser rentables, ¿ok? Supongamos que si tenemos ¿cómo es? Un CPA de 10, ¿ok? Si tenemos un CPA de 10, break-even, perdón, si tenemos un CPA break-even de $10, ponele que nosotros estemos en 12,5, quiere decir un 25% más, estaríamos un 25% también, pero por debajo de nuestra rentabilidad. O sea, nos faltaría un 25% para ser rentables. ¿Ah? Así que, y bueno, después semáforo verde, estamos en una situación rentable, o sea, estamos siendo rentables. Pero ¿qué podemos optimizar en el caso de un semáforo rojo o un semáforo amarillo? Porque un semáforo verde claramente no voy a abarcar eso porque, o sea, estamos en situación de escalar, o sea, eso lo vemos otro día. Lo más relevante que podemos hacer es optimizar y hacer ajustes en los anuncios. ¿Y por qué me refiero en los anuncios? Porque los anuncios son la parte más impactante de nuestros creativos, o sea, de nuestros... Con anuncios me refiero a los creativos, ¿verdad? Los creativos son la parte más impactante de nuestros anuncios en Meta. O sea, es como lo más relevante y es como modificar y optimizar los anuncios es prácticamente lo más importante, lo único que nos va a hacer cambiar nuestra situación, nuestra rentabilidad. Es como lo que les comentaba al principio, que un creativo ganador te puede cambiar toda la cuenta. En uno de mis otros videos me parece que le dije. Bueno, esto es lo mismo, o sea, nosotros optimizando anuncios es como la única manera de hallar esa rentabilidad, ¿bien? Podemos probar distintas estructuras de testeo, podemos probar cambiar de ABO a CBO, podemos probar otros públicos, podemos probar muchas cosas, ¿bien? Pero realmente lo relevante y lo que va a hacer que vos vendas va a ser optimizar tus anuncios, 100%, o sea, 100% real que es eso, optimizar nuestros anuncios. Podemos tener los peores anuncios con la mejor estructura de testeo, manejo del presupuesto, el mejor público objetivo, bla, 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 que con malos anuncios no vamos a vender o vamos a vender muy poco y no vamos a ser rentables. Y a su vez con la peor estructura CBO, todo desorganizado y demás, si tenemos anuncios perfectos, vamos a vender igual.
¿ok? Entonces, hasta ese punto llega la importancia de unos buenos creativos. Pero ¿qué cosa podemos hacer en particular? Y acá les traigo un par. Básicamente los hooks. Los ganchos no están reteniendo a la gente. Y es que los hooks son la parte más importante del video, y eso también lo he dicho. ¿Por qué? Porque son los primeros 3 segundos. O sea, si no somos capaces de enganchar a la persona a ver el resto del video, no vamos a ser capaces ni siquiera de que lleguen al CTA. O sea, la gente no va a ir a la página si ni siquiera se queda a ver el hook. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el hook? Por ejemplo, utilizar elementos visuales más impactantes. O sea, recuerden que no solo tenemos el hook de texto, de hablar, de voz, sino que también tenemos el hook visual. El hook visual impacta, o sea, tiene que impactar mucho para que la gente por lo menos se quede a ver por curiosidad de eso que vio, ¿ok? Luego probamos con diferentes ángulos de hooks. Es decir, ¿cómo vamos a abordar el hook? O sea, vamos a abordarlo con un problema emocional, lo vamos a abordar con estilo enganche, como había hace un tiempo en el tema de estos videos de la gente que se cae, o no sé, gente que yo qué sé, que le pasa algo y justamente engancha con el resto del video, o sea, clips que no tienen nada que ver. Eso también, vamos a hacer algo de eso del estilo, o vamos a mostrar el producto en uso, o vamos a mostrar, no sé, suele pasar mucho, ¿no? Ganchos más visuales impactantes, no sé, en productos de dermatología muestran a gente con muchos granos, muchas cosas, o por ejemplo, productos para blanquear muestran a gente realmente con los dientes negros o con los dientes resucios. Esas son cosas que impactan y hace que la persona por lo menos se quede un poquito más, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué me está mostrando? O sea, ¿qué me quiere decir? Bueno, ese tipo, o sea, no estoy diciendo que hagan eso, sino que pueden probar, cambiar diferente ángulo del hook, o sea, qué mostrás en el hook. Luego, la retención del body y el CTA. Bien, vamos a invertir el orden de los elementos, es decir, podemos probar de invertir el tema de los clips, o sea, sacar clips, inventarlos en otro lado y demás, a ver cómo va. Podemos cambiar los bloques de valor, que si vieron el Laboratorio de Creativos episodio 1, vimos lo que es la estrategia de bloques de valor y podemos cambiar los bloques, es decir, en vez de poner un problema, ponemos, no sé, una introducción de producto y demás, y así podemos ir jugando con los bloques de valor, o añadir prueba social, que es como, digamos, testimonios y demás, que suele generar confianza y eso mejora en casi siempre el creativo, si es que tenemos, ¿no? Testimonios. Luego, CTR bajo. Bien, ¿qué hacemos con el CTR bajo? Cuando la audiencia es correcta, bien, cuando ya hemos tenido una prueba de que la audiencia que estamos utilizando funciona y aún así tenemos un CTR bajo, vamos a refrescar los bloques de valor o cambiar el ángulo, que es lo que más recomiendo. Seguir probando ángulos. Y la audiencia, cuando la audiencia que tenemos es incorrecta o no sabemos si es la correcta, tenemos que añadir elementos que atraigan a nuestra audiencia objetivo. Es decir, si nuestra audiencia no está pegando bien, añadimos elementos como para llamarlos, ¿me explico? O sea, literalmente es como si en un BCL o en un video de YouTube tú digas, bueno, este video es para tales y tales y tales y tales personas, ¿ok? Para las personas, por ejemplo, yo empecé este anuncio, este video de YouTube diciendo, este video son para las personas que ya tienen un e-commerce y estén facturando con un e-commerce y no saben cómo medir sus métricas. O sea, yo estoy llamando a mi audiencia, ¿ok? Literalmente la estoy llamando. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer esto? Literalmente atrayendo a su audiencia. Si, por ejemplo, si su audiencia son gente que juega al básquetbol, ustedes no van a poner cosas de fútbol, claramente, van a poner cosas relacionadas con el básquetbol, ¿ok? Es una forma de decirlo, pero ya me entendieron. Bien, entonces esas son algunas de las cosas que podemos hacer en caso de un semáforo rojo y amarillo. También les digo que en el caso de un semáforo amarillo, cuando estamos un 25% debajo de nuestra rentabilidad, lo más recomendable que hay que hacer es no hacer nada. Bien, no hacemos nada porque generalmente cuando estamos cerca de nuestra rentabilidad, le falta más tiempo a Meta para optimizarse, por lo menos una semana más. Es decir, dejamos una semana más sin hacer nada y seguramente si estamos en un semáforo amarillo, vamos a llegar o vamos a conseguir esa rentabilidad que queremos por justamente la optimización de Meta. Y más que nada si utilizamos audiencias abiertas, ¿ok? Así que bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que no les haya parecido aburrido y sobre todo que se hayan quedado con
la mayor cantidad de valor posible, que es como la intención con estos videos de YouTube, hacer que ustedes puedan generar, saber de ads, administrar bien sus tiendas de forma gratuita con mi conocimiento, que gasté mucha plata y estuve mucho tiempo aprendiéndolo. Que ustedes lo sepan simplemente entrando a un canal de YouTube, me fascina, me parece súper, súper bien, excelente, me re divierte. Así que nada, recuerden que en mi Instagram tienen un link a mi WhatsApp por si me quieren preguntar algo o quieren, no sé, que tienen alguna propuesta para mí o están interesados en que yo les enseñe personalmente y demás. Y también tienen mi Instagram donde pueden seguir, que también subo reels y cosas. Así que nada, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau.